Un cilindro hidráulico de acero de 80 milímetros de diámetro interior y 4 milímetros de espesor de pared está soldado a dos placas rígidas en cada extremo tal y como muestra la figura. Las placas rígidas están unidas por cuatro barras de acero de 80 milímetros de diámetro colocadas simétricamente alrededor del cilindro. Si la presión interior del diseño del cilindro es de 20 megapascales, determinar cuáles son las tensiones en el cilindro y en las barras. Te dan el módulo de elasticidad del acero y el coeficiente de Poisson y su límite elástico. Vale, pues en esta pieza lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un tubo que está aquí, que le vamos a someter a una presión y que tiene cuatro barras alrededor. Cuando este tubo se llene de presión, va a intentar dilatarse tanto en el eje θ, el tubo es así, va a intentar dilatarse así, pero también va a intentar crecer así, estaba así y va a tender a crecer. En θ no va a haber nada que le afecte. ¿Por qué? Porque yo voy a suponer que esta distancia, la distancia que existe entre el tubo y cualquiera de las otras barras de aquí de alrededor es lo suficientemente grande como para que no se afecten entre ellas. Es decir, que sigma sub θ del cilindro, yo voy a escribir aquí que es igual a P por R partido por E. Sigma sub R, como es de pared delgada, puesto que te están diciendo que son 80 milímetros de diámetro interior y 4 milímetros de espesor, el radio serían 40 partido por 4 es 10, ¿vale? O sea, estamos en el límite, pero vale. Es decir, que sigma sub R voy a decir que vale 0. Pero en sigma sub z, en sigma sub z, yo no puedo decir que vale P por R partido por 2E. Yo no puedo utilizar directamente la fórmula. ¿Por qué? Porque existe una compatibilidad de deformaciones entre cómo se deforma la barra y cómo se deforma el tubo. Es decir, que si existe una compatibilidad de deformaciones, yo voy a tener que hacer un sumatorio de fuerzas y una compatibilidad de deformaciones. No puedo utilizar directamente la fórmula de la teoría. Es decir, que sigma sub z del cilindro, yo no lo sé. Es decir, que el tensor de tensiones del cilindro nos queda como 0 P por R partido por E sigma sub z, porque no sabemos cuánto vale este sigma sub z, y la de cualquiera de las barras, como el de todas las barras son iguales y simplemente son elementos que están trabajando a tracción, no hay P por R partido por E porque es que no hay presión en las barras, ¿vale? Cada una de las barras va a ser 0, 0, sigma de la barra. Lo voy a llamar sigma de la barra y así me lío. ¿Vale? ¿Cómo calculo sigma sub z cuando sigma de la barra? Tengo dos incógnitas, es decir, que me hacen falta dos ecuaciones. Y normalmente una va a ser una compatibilidad de fuerzas y otra va a ser una compatibilidad de deformaciones. ¿Y la compatibilidad de fuerzas en qué eje va a ser? Pues en el eje z. ¿Por qué en el eje z? Porque es donde tengo las tensiones que me faltan. Es decir, que lo que voy a decir es que sumatorio de fuerzas en z va a tener que ser igual a 0. Es decir, ¿qué fuerzas tengo? Pues tengo la presión que está actuando. Tú imagínate que esto es como una olla a presión, ¿vale? Una olla a presión lo que hace es que la presión está intentando que la tapa, ¡pa!, salga para arriba. ¿Por qué no sale para arriba la tapa? Porque está agarrada por la tapa. Digamos, la tapa no sale volando porque está agarrada y por eso se genera la presión, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es el sumatorio de fuerzas sobre la placa de arriba. Tú tienes la fuerza que está haciendo la presión, que la presión está actuando sobre este área de aquí interior. ¿Vale? Y vamos a suponer que la fuerza de la presión vendrá hacia arriba y luego sigma sub z lo que va a hacer es sujetarla y sigma de la barra, de las cuatro barras, también van a estar sujetando hacia arriba, ¿vale? Están sujetando eso. Es decir, que voy a decir que la presión por el área donde está trabajando la presión, que será pi por r al cuadrado, el área del círculo ese, pi por el radio interior al cuadrado. El radio me están dando el diámetro, menos sigma sub z por el área donde está trabajando, que sería el área de esta corona circular de ahí. Como podemos utilizar condiciones de pared delgada, voy a decir que vale 2 por pi por r, que es la longitud de la circunferencia, por el espesor, menos 4 barras, porque tengo 4 barras,
sigma de la barra por el área de la barra. ¿Cuánto vale el área de la barra? Si me están dando el diámetro de la barra será pi cuartos por el diámetro de la barra al cuadrado. Eso es igual a 0. Date cuenta que estos datos los tenemos todos. Si quieres sustituimos los datos para que veas que los tenemos y decimos que presión por pi, bueno, por el radio interior serían, si el diámetro interior son 80 milímetros, el radio son 40, es decir, serían 0,04 al cuadrado menos sigma sub z por 2 pi por el radio. Teóricamente aquí tendrías que poner el radio medio, pero como estamos en condiciones de pared delgada, vamos a suponer que el radio medio y el radio exterior son aproximadamente iguales. Es decir, el radio interior serían 40 milímetros y el radio exterior serían 44 milímetros. Vamos a decir que 40 y 44 son aproximadamente lo mismo. Es decir, vamos a poner aquí 40. 0,04 por el espesor, que son 4 milímetros, es decir, 0,004 menos este 4 con este 4 lo podemos simplificar, menos la tensión de la barra por pi por el diámetro de la barra al cuadrado, que son 8 milímetros, es decir, 0,008 al cuadrado. Eso es igual a 0. Y la otra que te queda, es decir, que si esta placa de arriba y esta placa de abajo son rígidas, rígidas significa que no se pueden deformar. Ojo, que no significa que no se puedan mover. Significa que no te va a pasar nunca que esa barra se vaya a deformar así. ¿Vale? Nunca va a pasar que el disco, que el cilindro se estire más que las barras, porque esa barra, si es horizontal, va a seguir siendo horizontal porque es rígida, no se puede deformar. Pero sí que va a pasar que se pueda levantar o que se pueda bajar. ¿Vale? Es decir, que lo que voy a decir es que si las dos barras, la de arriba y la de abajo, son rígidas y las dos se estiran, la distancia que se va a separar va a ser la misma tanto para el cilindro como para la barra y por lo tanto el incremento de longitud del cilindro va a tener que ser igual el mismo que de la barra. Date cuenta que estoy diciendo el de la barra, de cualquiera de las barras. Todas las barras se estiran lo mismo, ¿vale? Me da igual que tuviera 4 o que tuviera 70, todas se estiran lo mismo. Entonces, cuando pones la compatibilidad de deformaciones, solo tienes que poner de una barra. ¿Cuánto es el incremento de longitud del cilindro? Pues será la altura inicial, que no sé si te la dan, pero vamos, me da igual. La altura del cilindro, se va a simplificar porque es igual a las dos, que multiplica por sigma sub z del cilindro, que es lo que no conozco, partido por la e del cilindro, que es la misma para los dos, menos nu del cilindro, partido por E, por sigma sub z, que es P por R partido por E, P por R partido por E, y ahora el de la barra, que sería igual a la altura inicial, que es la misma para los dos, por sigma de la barra partido por E. Puesto que la altura es la misma, con este se puede simplificar. Puesto que toda la estructura es de acero, significa que el módulo de elasticidad es el mismo para los dos. Es decir, que este y con este lo puedes simplificar. Y de hecho, podrías hacerlo incluso más fácil diciendo que esto es sigma sub... De aquí sacarías que sigma sub z menos el coeficiente Poisson, que te lo están dando, que es 0,3, por la presión te la están dando también, que son 20 megapascales, por R partido por E. Si el radio son 40 y el espesor son 4, hemos dicho que R partido por E será 10, ¿no? Por 10 tendrá que ser igual a sigma de la barra. Y con esta de aquí y con esta otra que hemos sacado aquí de antes, podemos sacar cuánto vale cada uno de ellos. Operando obtenemos que la tensión de la barra son 33 megapascales y que sigma sub z del cilindro son 93,3 megapascales. Los dos salen positivos porque los dos están trabajando a tracción, que es lo que habíamos supuesto en nuestro tensor de tensiones.